Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, oramos para que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros. Pedimos que nuestra mente esté alerta, que esté dispuesta a escucharla, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, renueves la manera de pensar para poder vivir cada día por fe, Señor, conforme a tu palabra y no por vista. En Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a compartir. Dios dice, no temas. Vamos a compartir. Dios dice, no temas. Al permanecer en la relación personal con Dios, al permanecer en esa relación, hay una promesa maravillosa. Uno de los beneficios, si lo queremos llamar de esa manera, uno de los frutos, un resultado que va a suceder en tu vida al permanecer en la relación con Dios, cada día, apartar tiempo para leer su palabra y hablar con Él, es que va a aparecer la paz de Dios, la seguridad en medio de todas las circunstancias, y aparece que el amor echa fuera el temor. Dios dice, no temas. Aparece esa seguridad. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice, no temáis. Jesús está hablando, Dios mismo, y esta es para nosotros. El mensaje que habló Jesús no era para las personas que lo escuchaban. Lo que predicó Jesús era para cuando Él resucitara. Este mensaje es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hablábamos de la voluntad de Dios que a Él le plació y de permanecer en esa relación con Él. Va a aparecer algo de caminar sin temor sobre la tierra. Vivir sin temor es sobrenatural. Lo genera Dios, no nosotros. No lo genera la persona al tratar de generar una seguridad en su vida. No. Lo genera Dios que vive en ti. Por eso Jesús dijo, manada pequeña, el pueblo de gracia que va a conocer para caminar sobre la tierra sin temor, sin miedo. Y la escritura está para nuestra enseñanza. En la relación con Dios, todas las personas que Dios llamó en el antiguo pacto y antes, todas las personas que Dios llamó, cuando la llamaba a Dios, algo que les decía siempre era, no tema, no tema. Porque Dios les llamaba para unos objetivos, unas metas, algo que tenían que hacer, que en su capacidad era imposible lograrlos. Cuando Dios te llama, te muestra el reino, te dice, aquí hay una vida de gozo y paz, una vida plena sobre la tierra. Y Dios nos dice que no debemos de tener temor de poder disfrutar de esa vida en medio de un mundo de tanta confusión, dentro de un mundo de tanto caos, de tanto conflicto, de tanto problema que se ve, que se ve. Dios, desde que llamaba a una persona, cuando llamó a Moisés, a José, a Abraham, cuando los llamaba y les mostraba qué debían hacer, Dios les decía, no tema, no tema. Y es lo que nos dice Dios en el versículo que compartimos, que no debemos de temer porque Él le plació. En su voluntad te llamó a disfrutar de su reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y no importa la situación que estemos viviendo el día de hoy. ¿Qué es lo importante?
que si en el pasado no hemos permanecido en la relación con Dios, ¿qué es lo importante? Hoy iniciarla. Cada día a partir de hoy, apartar un tiempo para leer su palabra y orar. Cada día. Por eso enviamos un mensaje diario, corto. No es que usted va a pasar horas, no, un mensaje donde usted le pide a Dios dirección cada día en alumbrar el entendimiento con la verdad para salir de la confusión del mundo. Entonces lo importante es de hoy en adelante. Dios llamó a Moisés, y cuando llama a Moisés le dice que no debía de temer. Y vamos a ver la razón por qué Dios le decía a Moisés que no debía de temer. Pero también cuando llamó a el profeta Jeremías, le dijo, no temas. A Jeremías le dijo, no temas. Y Jeremías tenía una labor que cumplir. Pero también cuando llamó a Daniel y se le apareció a Daniel, Dios le dijo a Daniel, no temas. A cada hombre que Dios llamaba le decía, no temas. Las personas que en Dios no llamaba, que no tenían la relación con él, no sabían eso de no temer. Era el que Dios llamaba e iniciaba una relación con él. Dios llamó a Abraham y le dijo, no temas. Y Abraham hablaba con Dios, Dios hablaba con Abraham. Y aparecía ese no temas. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, no temas, y llega el momento en que es de la avanzada y Dios le dice, hasta aquí llegó su tarea, está Josué. Y Josué era un muchacho y le dice, no temas. Él era el que iba a seguir con la tarea de ingresar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y Dios le dice, no temas también a Josué. Y lo increíble es que a medida que iban tomando territorio, ganaba un pueblo y avanzaba hacia el otro. Cuando llegaba al otro, volvía y le repetía, no temas. Ya se lo había dicho y volvía y le decía, no temas. Porque ante los retos que coloca Dios, Dios siempre llama con un objetivo, con un propósito. Dios le dice, no temas. Y Dios nos llamó con un propósito de disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, que es vivir apartados del mal. Que es que cada día aparezca el fruto del Espíritu en tu vida por el poder de Dios. Y no debemos de tener temor, porque uno dice, ¿y cómo va a ser posible eso de la manera que yo vivo? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo en un pasado, basta el tiempo pasado. Lo importante es hoy, cada día iniciar una relación con Dios, de tener claro el privilegio de hablar con Dios. A medida que cada día hablemos con Dios y leamos su palabra, ese no temas continuo va a estar en nuestra mente que nos dice la palabra. ¿Y por qué? ¿Cuál era lo común en todo el llamado que hizo Dios a esas personas? Lo común en todo el llamado a esas personas fue que Dios iba a estar con ellos, que Dios no los iba a abandonar, que Dios no los iba a dejar, que Dios no los iba a dejar, que Dios no los iba a abandonar, que Él iba a estar siempre con ellos, que siempre iba a estar con ellos. Si notamos, cuando leemos la historia de Moisés y Dios le dice, usted debe sacar el pueblo, Moisés tiene temor a tal grado que le dice, envíe a otro. Yo no soy capaz, envía a otro. Dios te llamó a heredar el reino, a tener una economía plena, sin deudas, a que vivas bien, que Dios te conceda los deseos de tu corazón en la capacidad que cada uno tenemos de desarrollar el talento al 100. Eso es del reino. Y no debemos de tener temor de desarrollar el talento al 100, poco a poco, porque Dios está contigo. Y Dios le dijo a Moisés, no tema, porque mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. Jesús dijo, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, yo le haré descansar.
cuando apartamos tiempo cada día para hablar con Dios y leer su palabra, tu alma, nuestra alma está descansando para que estemos seguros y no aparezca el temor. Porque el temor lo que genera es un estado de ánimo, de angustia, de inestabilidad, el cual no nos permite disfrutar el presente. Por eso dice no temas, porque el presente es donde nosotros vivimos y ese presente debe ser de paz, de gozo, de seguridad, de una confianza en una palabra. Pero ante las circunstancias del mundo, lo que cada uno estemos viviendo, porque fuera de las circunstancias del mundo están las situaciones personales y familiares. Aparte de lo que afecta a todos, está lo individual. Ante todo eso, la relación con Dios nos da eso sobrenatural, que es no temer. Dios llamó a Gedeón y lo mismo que hizo Moisés, Gedeón dijo, no soy capaz. Entonces Dios le dijo a Gedeón, es que usted tiene que estar tranquilo, no tema porque voy a ir con usted. Voy a ir con usted. Y Dios le dijo a Abraham, voy a estar contigo. A todos les decía que no los iba a dejar, que no los iba a desamparar. A David le dijo que ese trono iba a ser el trono de Dios, el símbolo, que iba a permanecer para siempre, que su descendencia iba a permanecer. No temas. La presencia de Dios continúa con la persona. Recordemos que la presencia de Dios estaba afuera. Pero ahora el Evangelio dice que por fe Cristo vive en cada uno de nosotros. Entonces Cristo no habita en templos hechos manos de hombres, ni está en sitios, ni en montes, sino que vive en ti. Como vive en ti, nos debemos de levantar cada día seguros de la presencia de Dios, seguros de esa presencia que es por fe. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, no temas. Un escudo, la función del escudo es proteger. Se puede atacar, pero la función para qué fue hecho el escudo es para proteger. Entonces Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y cuando vamos a la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, nos aparece un escudo que es la fe. La palabra es la espada, la fe, escudo. Lo que dice Dios se cumple, nos protege en medio de un mundo que no conoce a Dios. Dios te llamó a conocerlo. Y dice que tu galardón será sobremanera grande, le dice a Abraham. Pero en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo el que le busque debe creer que le hay y que es galardonador. Todo el que tiene la relación con Dios debe saber que existe, o sea, eso es por fe, pero que es galardonador. Es decir, que al tener la relación con Dios, Dios le va a exaltar. Un galardón es un premio, una exaltación. A Abraham se lo dijo y nos lo dice cuando vivimos por fe. Entonces, en medio de un mundo y una sociedad tan difícil como la que estamos viviendo, y conociendo y sabiendo la profecía, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos y que estos tiempos van a ir avanzando. Y no se refiere en la parte natural ese versículo, no se refiere a que los roben o los asesinatos o los problemas sociales, no. Se refiere al carácter de los hombres, a la confusión que va a ir cada día en aumento, en aumento. Entonces, si Dios nos avisó, no debemos de temer. O sea, debemos de estar seguros y tranquilos porque en medio de la confusión
Dios le plació darte el reino. Dios le plació para que usted camine con una mente alumbrada en medio de la confusión y disfrute de una vida plena, de una vida plena. Para eso debemos de permanecer en la relación con Dios. David dijo en el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero el versículo 1 dice, Dios es mi pastor. Pastor tenía una relación fuerte con la oveja, porque la oveja hace todo lo que le dice el pastor. Cuando David dice, Dios es mi pastor, lo que está diciendo es que tenía una relación fuerte con Dios y que él hacía lo que le decía a Dios, le guiaba. Y por esa razón, aunque estuvieran situaciones difíciles, no iba a ¿qué? A temer, no iba a temer. Entonces, así como Dios le dijo a cada persona que llamó, no temas, a cada persona que llamó lo dijo, no temas. Y eso se volvía realidad en la persona, en la relación. Dios le dijo a Moisés, va a salir, y Moisés, no, me da miedo, yo no voy por allá, voy a estar con usted. Y Dios lo convenció de una manera amorosa al mostrarle unos milagros. Cuando Moisés vio todo eso, entonces, y que la presencia iba a ir con él, dio el paso. Pero siempre tuvo la relación, igual Gedeón, igual nosotros. Dios nos llama y comienza una relación, solo que la diferencia es que no podemos pedirle a Dios pruebas como hizo Moisés, como hizo Gedeón, no. Nosotros es por fe. La palabra lo dice, Dios vive en nosotros y así es. Entonces, como Dios le dijo a ellos que no debían de temer por causa de la relación con él, que la presencia iba a ir, igual nosotros. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 10, versículo 2. Entonces, Dios te llamó y no debes de tener temor. No debes de avanzar con temor al tener la relación con Dios. Es decir, tener ese miedo y esa angustia de que algo malo va a suceder, pero aún no ha sucedido. Entonces uno anda angustiado, preocupado y lo paraliza y no le deja disfrutar de nada. Por ejemplo, la economía, se quejan de la economía y que está mal, pero usted tiene su trabajo, usted tiene su negocio. Usted todos los días que sale, produce, llega y tiene, y que no le falta nada y que suple sus necesidades y que la palabra está cumpliendo y le da más de lo que usted está esperando. Pero por causa de lo que habla un entorno, usted comienza a vivir en temor y olvida a Dios que le está dando cada día las cosas. Porque hay un entorno de un mundo que está hablando de cosas, de situaciones. En Jeremías capítulo 10, versículo 2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Dios, no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones. Jesús vino, Cristo vino a la tierra, el cuerpo de Jesús, y dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y el profeta Jeremías ya estaba diciendo, Dios por medio del profeta, no aprendáis el camino de las naciones. El mundo, estamos viviendo en el tiempo, el inicio del tiempo, el fin, el cual va avanzando. Por profecía se va a cumplir. Nos corresponde, Dios nos llamó, es a permanecer en la relación con Dios para avanzar cada día sin temor. Tener un corazón con la paz de Dios, con el amor de Dios. Eso es el fruto de permanecer con la relación cada día con Él. Es imposible, ¿sí?, sin esa relación poder vivir sin temor. Imposible. Imposible. Humanamente
el hombre no tiene esa capacidad porque debe buscar un refugio. Alguien dice, no, yo no tengo ninguno. La altivez, el yo. No tengo problema. Tiene un problema. La altivez, la prepotencia. Y eso tiene un límite y va a caer en vergüenza. Entonces, familia, hay un solo camino y el versículo dice, no aprenda. El mundo ahora está presentando, dice que, ¿cuál es el camino o muchos caminos? Nosotros, Dios nos llamó, es permanecer en el camino y Dios encendió la lámpara, es decir, Dios te llamó y alumbró tu mente y te va a colocar por cabeza donde usted se mueve para alumbrar un entorno. Eso lo hace Dios. ¿Qué debemos de hacer? Caminar sin temor. No debemos de seguir lo que siguen las naciones, lo natural y terrenal. Debemos de permanecer en el evangelio que es la verdad. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En estos 15 días que pasaron de estos tiempos, comenzaron a surgir nuevamente vienen por temporadas, por modas, el tema de los ovnis, que los vieron, y pues si están en el Congreso de los Estados Unidos, y si lo dice gente tan importante, inteligente, pues sí, los extraterrestres existen y los van a llevar o van a venir, son los enemigos. Y vean las señales, lo que está pasando. Cuando leemos la Biblia, donde Dios colocó vida humana, donde el espíritu tomó un cuerpo, es en la tierra. Y fue tan perfecto que la tierra está ubicada de una manera perfecta sobre el universo. Ni tan cerca ni tan lejos. Y con todo lo necesario para que haya vida. Eso lo colocó Dios. El hombre terrenal y natural que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, que niega la palabra, que niega la existencia de un Dios creador, piensa que hay otros planetas y piensa que hay unos seres que vienen o que ustedes se pueden ir a vivir a otros planetas y le muestran. Cuando vamos a la Biblia, en toda la historia de la Biblia hay vida aquí y en la nueva creación. Y en la nueva creación vamos a estar todos los escogidos de Dios con un cuerpo glorificado para vivir eternamente con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero todo eso es por fe. Es por fe. Es por fe. Eso nos da seguridad, no tener temor. Estamos de antemano viviendo, estamos avanzando el tiempo del fin. El mundo está tomando decisiones. La política en el mundo no va a cambiar. Va a ir de peor en peor. Porque cada día el hombre va a legislar al mal. Cada día el hombre va a legislar al mal. Eso está en la Biblia. No debemos de tener temor por eso. No, porque de antemano nos dice los tiempos peligrosos. De antemano nos está diciendo lo que va a suceder, alianzas humanas, que se cumple, pero no tenga temor, porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros y Él le plació darnos el reino aquí, una vida que es el camino, la palabra que permanece. La palabra no cambia, el evangelio no cambia. ¿Sí? La familia no cambia, el hombre coloca otros caminos. Es el hombre, déjelo. Lo natural y terrenal, usted siga el camino, lo que dice la palabra, cómo funciona. Y la comparte. El que es, Dios lo llama. El evangelio no es de obligación. El evangelio no es por inteligencia natural comprenderlo. El evangelio, Dios llama y alumbra. Y nos usa cada uno de nosotros. Somos colaboradores llevando ese mensaje. Entonces, no debemos de temer por las señales de los cielos,
ni seguir, ni aprender el camino de las naciones. Es decir, cómo vive la gente sin la palabra. Dice, no lo aprenda. Lo que nos corresponde es permanecer en la palabra en medio del mundo. Usted no va a tener problema de ninguna manera. Entonces, Dios, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Abraham, hay una promesa que va a estar con nosotros. Entonces, al permanecer en la relación con Dios, aparece ese beneficio, ese fruto, eso de caminar sin temor. ¿Por causa de qué? De la presencia. ¿Cuál es el secreto para vivir sin temor? La relación con Dios. La presencia de Dios que sea clara en nosotros. Nosotros nos levantamos a veces y perdemos de vista que la presencia de Dios está en nosotros. Perdemos de vista que Dios nos escogió de antemano y nos llamó. Todo eso se nos olvida. Y pensamos que nos levantamos solos contra el mundo, solos contra los problemas y las dificultades, solos. Y así no es. Cuando nosotros levantamos cada mañana, Dios nos está permitiendo un nuevo día, nos lo está regalando, para que caminemos ese día sin temor por causa de su presencia que nos da descanso. Por causa de su presencia que usted cuando ora le pide a Dios sabiduría para ese día, le pide dirección para ese día, le pide provisión para ese día, que usted pueda disfrutar de su trabajo ese día, de ese día, para que usted camine ese día consciente de la presencia de Dios, que lo guarde del mal, que no lo meta en tentaciones ese día, porque mañana no existe. Que usted tiene un compromiso hacia el futuro, ese día, ¿qué debe de hacer? Entonces, si un joven tiene un compromiso académico, o tiene que estudiar, o avanzar en su trabajo, hacer una labor para colocar un ladrillo. Igual nosotros, si hay un compromiso económico, se debe colocar un ladrillo en la parte del trabajo. ¿Qué debemos de hacer ese día? Colocar el ladrillo necesario, pero sin temor, sin angustia de un futuro o de lo que dice el mundo. El mundo no tiene en cuenta a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo vive en su esfuerzo. El mundo vive en idolatría. Y Dios te llamó a caminar por fe. Un Dios vivo que es real, que está en ti, que te da seguridad y tranquilidad. Ayer me equivoqué, hace 15 días me equivoqué y Dios te permite levantarte hoy. Te está dando una oportunidad para volver al camino. Si hay una disciplina, tiene un propósito. Disfrutar de eso sobrenatural aquí, la santidad. Si la misericordia y el amor no disciplina, bendito sea Dios. Lo importante es volver al camino. Cada día que Dios nos regala, nos está dando oportunidades para disfrutar de su reino aquí en la tierra. Dios llamó a Josué, Josué capítulo 1, versículos 5 y 9. Y le dijo, no temas. Pero mira lo que le dice en el 5. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué razón no tenía que tener temor Moisés? ¿Por qué razón no tenía que tener temor Josué? Por causa de la presencia de Dios. Josué no era que iba a encontrar el terreno listo, todo allanado, lleno de ganado, todo tranquilo. Él tenía que tomar pueblo a pueblo, tenía que ir tomando, venciéndolos. Pero de antemano Dios le había dicho a Josué que ya estaban derrotados, que no tenía que tener temor. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Nosotros hemos tenido un tiempo, una vida pasada donde hemos tomado malas decisiones por ignorancia. Por ignorancia. Aún en algunos temas somos
ignorantes, hablando la luz de la palabra. Estamos la mente entenebrecida. Pero Dios cada día nos permite que tener la relación con Él para que esa mente se vaya alumbrando con su palabra. A medida que es clara la presencia de Dios y vamos haciendo lo que dice Dios, vivimos sin temor. Entonces, usted hoy ve la parte social, el trabajo, la edad, la situación de la salud, la familia, la ciudad, el país, la economía, el mundo, la parte política, que es un caos en el mundo. ¿Y por qué? Porque cada teoría ha fracasado. Llega un punto donde pareciera que fuera la respuesta y fracasa esa teoría. Donde usted no va a tener problemas cuando vivas en el principio del reino de Dios. Los principios económicos de vida, de cómo comportarte, cómo manejar tu negocio, tu vida, vas a vivir de gloria en gloria. Vas a disfrutar del galardón. ¿En dónde? Aquí en la tierra por fe. En medio de un mundo que cada día va a estar más en caos. No espere usted a vivir sin temor cuando el mundo gire y que todo esté bien. No, ya entramos al tiempo del fin. A medida que avancen las décadas, naturalmente va a ser muy complejo. No podemos vivir por vista, porque si usted vive por vista, si llegamos a vivir por vista, entramos en temor, en angustia. Nuestra alma se va a desesperar. Nuestro estado emocional va a entrar en conflicto. Que nuestra mente esté tranquila y segura en Él, porque su presencia está. Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Gedeón, Dios a Gedeón? Ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón iba con 300 y él. Y los madianitas eran mucho más que eso. Como uno solo. ¿Quién hizo eso? Dios. Estamos en un tiempo que hemos hablado sobre los milagros de Dios. Nosotros no debemos de temer. Dios nos llamó a que seamos conscientes, que alumbra nuestro entendimiento de su presencia, de hablar con Él, de leer su palabra y pedirle sabiduría y dirección, porque el milagro va a suceder. Lo imposible sucede y está sucediendo en la congregación, en las familias. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo vemos. Duro el corazón, como el ejemplo de los israelitas en el desierto. Poder de Dios, milagro tras milagro, la misericordia, el amor, el cuidado, y renegaban de Dios. Decían que estaban mal y estaban bien, no les faltó nada, muy bien todo, pero nunca pudieron ver eso. A veces, porque perdemos la relación con Dios, de no leer su palabra y hablar cada día con Él, pensamos que o es suerte o no lo vemos. Está sucediendo el milagro y no lo vemos. Y entonces vivimos en temor, porque el de al lado te comienza a hablar de cosas que él está viendo. Pero el de al lado que te habla cosas que él está viendo, Dios no lo ha llamado a leer su palabra y a tener la relación con Dios. ¿Qué nos sucede a nosotros? El de al lado nos habla cosas que él ve. Y uno comienza a ver lo que él ve. Y dice, oiga, sí. Oiga, ¿verdad? No, muy difícil todo. No, oiga, todo lo que está sucediendo. No, pues ya esto se acabó. Angustia, temor. Vámonos a tomar. Vámonos a tomar, porque ¿qué más hacemos? O vamos a hacer allá, o no hagamos, porque ¿para qué? Aparece la apatía. Y resulta que usted es el que tiene la relación con Dios, el que conoce la palabra, y usted es el que debe de contarle y decirle, no tema, Dios vive en usted. No, que mire el problema, no tema. Josué no encontró la ciudad limpia,
Josué no encontraba el terreno libre. Moisés, el faraón no le dijo, sí, lléveselos de aquí tranquilo. O en el desierto, Dios no los llevó por un sitio que tuvieran agua y todo verde. No, Dios se los era confiar en Dios de que no iba a suceder nada y que estaban tranquilos con él. Entonces, nosotros tenemos que contarle a la persona de Dios. No, que eso no es así, que Dios no existe, que es mentira. Usted seguir el camino. Ah, bueno, cuando desee, con mucho gusto. Usted seguirá el camino. No debe aprender el camino de los otros, ni pelear. Porque si entramos en conflicto, estamos haciendo lo opuesto del evangelio. El evangelio dice no contienda. ¿Y por qué? Es que usted está en el camino por misericordia y amor de Dios, que te llamó para que lo veas, para que veas un mundo maravilloso de amor, de fe, de esperanza, donde Dios te concede los deseos del corazón. Recuerda, el galardón, el galardón. Entonces nosotros debemos de seguir el camino y contárselo, pero por favor no lo vaya a imitar, no lo siga. Usted debe estar firme y seguir ¿qué? Al Señor. En Lucas capítulo 12, versículo 32 decíamos que Jesús nos dijo, no debemos de tener temor porque nuestro Padre nos ha placido darnos ¿qué? El reino de Dios. ¿Y el reino qué es? Gozo y paz. No debemos de tener temor, gozo y paz. Me equivoqué. Si usted se levantó y Dios le está dando una oportunidad para que tome el camino, no se haga, no se dé golpes, no hay que hacer ritos, no hay que hacer penitencia. Y entonces, ¿cómo enmendo el error? Usted tiene que ir a pedirle perdón, disculpas a alguien o a usted mismo, pero es avanzar, hacer lo que dice la palabra. No más. Hacer lo que dice la palabra ese día y de ahí en adelante. De ahí en adelante para caminar sin temor, sin angustia. Vamos a ver lo que dice Isaías 41, 13. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué dificultad hay hoy en nuestra vida? En cualquier área, puede ser emocional, con la familia, los hijos, el trabajo, la deuda, la economía, un vicio. Dios dice, yo te ayudo. Dios no miente. Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios vive en ti. Dios vive en ti. No cambia, una relación personal con Él, que le cuentes a Él. Entonces, el versículo nos dice algo que permanece. La ayuda de Dios para salir de un vicio. La ayuda de Dios en la relación de la familia entre esposos, el esposo y la esposa. Por cualquier motivo, situaciones, circunstancias que son de gran conflicto, por una economía, una enfermedad, los hijos, las familias extendidas, problemas que llegan. Yo te ayudo. ¿Por qué no hemos de temer? Porque es que cuentas con la ayuda de Dios. Pero uno comienza, ayuda de Dios. Pero yo me veo solo. ¿Cuál ayuda de Dios? Si no permanecemos en la relación con Dios, lo que hablamos hace 8 días, es imposible todo lo que estamos hablando. No va a haber la ayuda de Dios. Abraham, que tuvo relación con Dios. Moisés, ¿qué hacía? Hablar con Dios. ¿Qué hacía Josué? Hablar con Dios. Gedeón, todos los hombres que Dios llamó. Pablo, todos los que Dios llamó, Dios les hablaba, ellos hablaban con Dios.
Dios vive en ti, no necesitas intermediarios. Estás limpio. No, es que yo he hecho esto malo. Dios ya te quitó ese pecado. Necesitamos de la relación con Dios para poder ver eso y dejar de hacer esa obra de la carne que nos genera muerte, problemas aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos de tener cada día más claro que contamos con la ayuda de Dios para educar a nuestros hijos, no importa la edad que tenga. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, se necesita de la ayuda de Dios. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios guarde a tu hijo, porque usted lo tiene, pero él sale a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo. El padre siempre va a ser padre. No importa la edad que tenga el hijo. No importa. Hay una historia de una persona que ya cayó en los vicios a los 40 años. Amigos lo abandonaron. Trabajo lo echaron. Y perdió toda la economía por causa del vicio. ¿A dónde fue? A la casa del papá y de la mamá. Allá lo recibieron y lo llevaron a una clínica. Tenía que salir de ese problema de los vicios. El padre nunca deja de ser padre. Si el papá y la mamá le cierran la puerta, la palabra dice que Dios lo recoge. Pero la función de padre y de madre es que siempre le digamos a nuestros hijos que cuentan con la puerta abierta. No es que estemos avalando el mal comportamiento, no, que sepan del amor nuestro, como es el amor de Dios con nosotros. Nosotros debemos demostrarle ese amor a nuestros hijos para que ellos después puedan ver el amor de Dios. Entonces, no debemos detener porque contamos con la ayuda de Dios. Tú cuentas con la ayuda de Dios. Lo imposible sucede, familia. Entonces, si tiene problemas en el trabajo, pídale ayuda a Dios. Si usted tiene problemas en la economía, pídale ayuda a Dios. Él está atento. No temas, yo te ayudo. Él está atento. La dificultad que tengamos. ¿Y qué sucede ahí? Nuestra alma va a entrar en reposo. Va a estar en reposo. No va a aparecer el temor. El amor echa fuera el temor, la angustia, la preocupación, la incertidumbre, la zozobra. El presente, vivirlo así, pues no estoy en el reino. Estoy andando en el mundo, siendo escogido, siendo llamado. Gedeón, cuando Dios lo llamó, le dijo, tiene que tumbar todos los ídolos. Como Gedeón estaba apenas iniciando esa relación con Dios, Gedeón dijo, oh, me matan. Me matan. Pero Gedeón de todos modos obedeció, pero fue y lo hizo de noche. Entonces digo, pues cuando nadie sepa que voy, tumbó todos los muñecos, todos los ídolos. Al otro día cuando se levantaron, oiga, y los dioses, no, que vea, él los tumbó. Pero como Dios lo había llamado, pues Dios lo guardó, Dios lo cuidó, porque estaba haciendo lo que decía Dios. Al hacer usted la palabra, que Dios no te mandó a tumbar ídolos, no, Dios te envió fue a devolver bien. A que trates con amor. Al hacer lo que dice la palabra, Dios te cuida. Dios está de tu lado. Dios te ayuda. Un alma en reposo sin temor. Que mire que el problema económico, tú vives en el reino de Dios. A Dios le plazó darle el reino. A Dios le plació que nosotros aquí en la tierra no nos falte nada, que no te falte nada. Pero si entramos en codicia, usted no le falta nada, pero comienza. Uy, se compró un carro. Uy, salieron con maletas. Uy, está entrando material para construir. A usted no le falta nada, está bien, pero por causa de la codicia, comienza a aparecer cantidad de cosas en las emociones que nos enredan. No, Dios nos llamó
para que disfrutemos del reino. Dios lo está haciendo en la congregación, pero a veces no lo notamos. Y tenemos que estar alertas de ver la misericordia y el amor y que cada día estamos avanzando más en ese reino. Que cada día es más claro el reino en cada uno de la congregación. Dios está haciendo. Dios te está ayudando. Yo estoy viendo la ayuda de Dios en ustedes. Es cosa sobrenatural. Pero hay que permanecer en una palabra. Es por fe, no es por vista. La vista nos desvía de la palabra. Entonces, avanzando a Hebreos capítulo 13, versículo del 5 al 6, que nos corresponde, la profecía decía el profeta, no temas, yo te ayudo. Entonces, cuentas con la ayuda de Dios. Entonces, la permanecer en la relación con Dios, hablar con Dios cada día y leer su palabra, usted va a estar seguro, pero no va a estar seguro por lo que usted puede. Usted no va a estar seguro porque es que usted tiene dinero o porque usted está seguro porque es muy inteligente o porque tengo relaciones o porque ganó el que estaba yo apoyando. Entonces, pero no tengo temor. Usted tenga temor porque usted no tiene plata. No, usted sí tenga temor porque usted no tiene relaciones. No, nosotros no tenemos temor. Es por causa de la presencia de Dios, la cual siempre está. Siempre está. Dios siempre está. Siempre te ayuda. Siempre. No importa la situación que haya, te ayuda. ¿Qué necesitamos? Cultivar esa relación con Él. Lo que hablamos hace 8 días, para vivir sin temor. ¿Qué es vivir sin temor? ¿No va a haber problemas, no va a haber dificultades? No. No. A la casa que está sobre la roca, es que es Cristo, le llega la lluvia, le llega el viento, le llegan los ríos, le llega todo, igual que la otra. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia que vas a caminar en el gozo de Dios. Vas a caminar en la paz de Dios. Vas a caminar en esa seguridad de que Dios te cuida y que te da los deseos del corazón, que el milagro va a suceder, que es lo que hemos visto en la congregación. Independiente de lo que está en el mundo. Por eso usted no debe aprender los caminos del mundo, no, sino seguir el evangelio. Hay un solo camino, la gracia. Dios es uno. Lo compartíamos en la meditación de ayer. Dios es uno. Ese es el camino. No que por acá ya Dios te mostró. No, pues si Él no cree, siga usted en el camino. Dios vive en ti. El creador del universo vive en ti. Te ayuda. Para Él no hay nada imposible ni difícil. Que tengo una enfermedad. Él se la llevó. Por su llaga hemos sido curados. Es real, hemos visto los milagros y van a seguir sucediendo. Es que Dios no cambia. Su palabra nada la limita, familia. Debemos de caminar sin temor. Levantarnos cada día en el gozo de Dios. Cada día en el amor de Dios. Levantarse y tener agua no es normal. Levantarse y usted tener su desayuno, eso no es normal. Levantarse e ir a trabajar, eso no es normal. De hecho, el levantarse ya es un milagro. Pero uno tiene por hecho que uno al otro día se va a levantar. No está seguro que se va a levantar el otro día. Altivez. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios te ayuda. Vives con un alma descansada en la verdad, no en las costumbres del mundo, no en lo que la gente no conoce. Dios te llamó para en amor y paciencia mostrar la verdad. ¿Qué es lo importante? Que disfrutes del reino. Dios le plació darte el reino. Si usted disfruta del reino, usted va a estar a un nivel alumbrando que Dios va a añadir los que están al lado tuyo. Usted no va a necesitar ni de hablar, porque la gente va a ver, oiga, tan tranquilo, oiga, vive como de buen genio a toda hora, que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna dificultad. Claro que sí. Siempre toda persona tiene dificultades, siempre. Familia, siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que descansamos en el Dios vivo, sin ritos, sin penitencias,
sin sacrificios, no, es real. Un Dios que vive en ti, que te cuida, que cuida de nosotros, que nos ayuda. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así como le dijo a Moisés, a Josué, nos está diciendo a nosotros, no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar. Y mañana está Dios contigo. Y cuando tenga 90 años, Dios te va a cuidar. Entonces puedo despilfarrar todo y no ahorrar y tirármelo porque Dios me va a cuidar. No, pues ya sabemos que corresponde hacer lo natural, ser buenos administradores. Pero no debe haber temor. Ay, entonces en el futuro, no, yo voy a guardar para estar seguro para cuando tenga 90 años. No. Usted tiene que guardar porque es parte de la buena administración, pero no para estar seguro en eso. Porque así lo tengas, va a estar el temor en tu alma. Así tengas acumulado, va a estar el temor en tu alma, porque es lo que dice ahí la avaricia. Entonces, hacia el futuro, y cómo vamos a hacer el otro año tan difícil, la inflación, y no la pueden controlar. Al permanecer en el principio del reino, no debemos de temer. Si yo no estoy en el principio del reino, pues ahí sí que he expuesto al mundo. Nosotros vivimos en el reino. Dios le plació darte el reino. Dios te llamó en medio de un caos que usted esté seguro y tranquilo. No le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué no debemos de tener temor del futuro? Porque Dios ya está allá. Dios está allá. Usted debe hacer lo que le corresponde hoy en cada área. Pero sin temor. No, ¿y qué va a pasar el otro año, en 6 meses, y en 3 años, y en 5, y en 10, y uno en temor? Hágalo de hoy, en cada área. Si tiene que estudiar, si tiene que trabajar, si tiene que ahorrar, si tiene que pagar. O sea, hacer lo que nos corresponde con gozo, con alegría, disfrutando lo que tienes que es de Dios. Dios da, que usted disfrute de su hogar, no reniegue del hogar. Esta semana temblores, se cae la casa, aplasta a la gente, usted estaba afuera trabajando y ahí sí, ay, mi hogar. Y la gente quedó adentro y yo los amaba tanto. ¿Y cómo los tratabas? ¿Cómo los tratabas? No, pero yo los amaba. ¿Cómo los tratabas? El temblor no se llevó a nadie, gracias a Dios. Usted tiene su familia, trátela bien. Trátela con amor, valórela. La tiene ahí, mañana. Sin temor, hoy con amor, con gozo. Lo que haya para comer, gracias, Señor. Lo que haya, gracias, Señor. Gracias. Y el futuro, ¿por qué estás tranquilo? Porque Dios dijo que no me deja ni me desampara. Oye, no te deja el creador de todo. No te desampara, va a estar el amparo, el abrigo, el cuidado del Dios vivo. Todo eso es por fe. O sea que tu trabajo siempre Dios te lo va a conservar. Siempre va a haber un medio de ingreso a tu vida. Siempre, usted no dude de eso. Que hay que estudiar, que hay que capacitarse. Claro. Lógico, tiene que actualizarse. Claro, eso está ahí implícito, por favor. Pero no está en la angustia que usted esté haciendo lo que le corresponde y mañana sí habrá. Oh, quítale el temor. Sí va a haber. ¿Y por qué? Porque Dios va a estar siempre contigo. Siempre. Dios no miente. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Como el Señor es mi ayudador, no temeré.
Como el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Quién te ayuda? Dios. El temor es esa angustia, esa zozobra por algo que o está pasando o no ha pasado. Porque puede ser que la persona le dijeron, sale del trabajo. Que es real, quedó sin trabajo. No temas, es una oportunidad. Algo Dios tiene mejor. Algo tiene Dios mejor. No tema. Hay que salir a tocar, a buscar, pero Dios te dará algo mejor. No temas, Dios no te deja. Un empleo te pueden sacar, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a pasar la carta, nunca. Siempre cuentas con Él. Entonces, familia, nosotros debemos de, gracias a esa relación con Dios, de leer su palabra y orar, no ritos, no promesas. No, yo le prometo a Dios, yo aún a veces escuchamos, no, no ritos, no penitencias, no. Es pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que me saque, necesito la ayuda, que me saque de un vicio, necesito la ayuda para que me guarde del mal, que no me meta en tentación. Ayúdeme, Señor, con la familia, el negocio, el trabajo. Ayúdeme, guíame. Dios lo hace. Pero eso es diario, cada día hablar con Dios. Pero queremos vivir sin temor y sin angustia, pero sin la relación con Dios, sin hablar con Dios, sin leer su palabra. Imposible, imposible. Por eso se abren los vicios, porque el alma necesita algo. ¿Qué necesita el alma? La palabra de Dios para vivir en tranquilidad, en reposo. ¿Qué hay algo que nos dé temor hoy? Una enfermedad. Oye, entonces la enfermedad. Los hijos al futuro, que no retribuyan. Usted esperando que los hijos le retribuyan algo. El temor de que la esposa lo abandone o el esposo se vaya. Entonces, como yo sé cuándo se van a ir, entonces yo recojo mi platica aquí para mí solo y no le digo nada. Aquí, porque si se va, pues yo tengo aquí mi colchón. Esa no es la manera de vivir el pueblo de Dios. Cada día la palabra lo que debe hacer en nosotros es purificar nuestra alma, vivir en reposo, tranquilos. ¿Tranquilos en qué? En una palabra, que usted disfrute de su trabajo, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su casa. Cuando usted le permita a Dios salir, es el día, disfrutarlo plenamente, pero con la ayuda de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a caminar sin temores? Por la presencia de Dios en nosotros. Porque Él dijo, no nos dejará ni nos desamparará, porque el milagro va a suceder. Porque el milagro va a suceder. De donde no usted no está esperando, llega. Si usted está buscando algo y por ahí no hay, llega la llamada y lo encamina a Dios. En lo que sea, nos guarda. La salud, familia, usted haga lo que le corresponda, pero no descanse en lo que usted está haciendo, descanse en la palabra. Y la palabra dice que Él nos va a rejuvenecer, dice que Él nos rejuvenece como las águilas. Entonces, un joven, a medida que pasen los años, ¿qué debe estar pensando? En que va a estar cada día mejor. Pero si el joven se va a consumir licor cada 8 días, pues difícilmente él cuando tenga 60 años va a estar rejuvenecido, va a estar envejecido. No, y la palabra mintió. La palabra decía que rejuvenecido como el águila y yo terminé envejecido. Pues si se va a consumir licor viernes, sábado, domingo, fuma, ¿qué espera a los 60 años? No, y el milagro de Dios es que Dios dice que no puede ser burlado. No puede ser burlado. Usted no está en el reino. Está en obra de la carne y la obra de la carne genera muerte. Pero no importa hoy, lo hermoso es hoy. Si Dios nos ha dado la oportunidad hoy es, Señor, yo quiero disfrutar de esa promesa. Rejuvenecido como las águilas. A partir de hoy, ayúdeme en la parte que me corresponde, ayúdeme. A ver si Dios no te rejuvenece. A ver si Dios, si usted deja de fumar, deja de tomar,
Si usted comienza a dejar esos hábitos que te afectan la salud natural, a ver si no sucede el milagro y aparece un nuevo órgano. Si usted deja el rencor, el odio y el resentimiento, ayúdeme, alumbre entendimiento, Señor. Si usted ya no camina con avaricia y codicia, todo esto afecta a la salud, familia. Si usted ya está con una alma pura, limpia, por la palabra de Dios, Señor, ayúdeme a ver si Dios miente, a ver si Dios miente. Dios te rejuvenece, porque Él no miente, nos rejuvenece. Vas a terminar los años como Abraham, como Moisés, llenos de vida. Llenos de vida es como si le faltaran. Bien, vigoroso, dice Moisés. No importa cómo hayas vivido, si hoy te dio la oportunidad, el milagro sucede. Familia, sucede. Dios te rejuvenece. El órgano nuevamente lo hace Dios. La enfermedad desaparece. Él te cura. Por su llaga has sido curado. La sangre te la limpia. La piel, el músculo, los huesos, las neuronas. Familia, sucede el milagro. Lo hemos visto en la congregación. Dios no miente. Entonces, ¿cómo caminar cada día? Al permanecer, recuerda, al permanecer en la relación con Dios, un beneficio o el resultado, uno de esos resultados va a ser vivir sin temor, sin la zozobra, sin la angustia, la economía, la parte social, el mundo. No, ya sabemos que el mundo hacia dónde va. No siga el mundo. Es la palabra, lo que dice Dios. Y usted disfruta del reino aquí, la vida sobrenatural a la cual Dios te llamó. Para finalizar, vamos a Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. He aquí Dios es salvación mía. No está hablando de la salvación eterna. He aquí Dios es salvación mía. Está hablando de cómo vivir sobre la tierra. Un Dios real. Me aseguraré y no temeré. Me aseguraré. ¿En qué nos vamos a asegurar? En la palabra de Dios, en confiar en la palabra de Dios que permanece para siempre, no cambia. No cambia. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Dios. Mi fortaleza. Quien protege, quien cuida, a donde corro para estar protegido es la palabra de Dios. ¿Cómo es la fortaleza de Dios? Ser hacedor de la palabra. Ser hacedor. Si Dios te dice que tiene una relación con Él, leer la palabra y orar, debemos de hacerlo. Pero nosotros somos cristianos, conocemos la gracia que es la verdad y llegamos a conclusiones que no necesito leer la palabra ya. Ya está en mí, la palabra hace. Y hablar con Dios tampoco, ya lo hizo todo. Por favor, eso no es lo que dice la gracia, el evangelio. Al contrario, la gracia, el evangelio, la verdad es una permanente comunión con Dios. Lo necesitamos. Si es lo que muestra Pablo, el evangelio, una necesidad de la relación con Dios. Entonces dice, porque mi fortaleza y mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. Quien ha sido salvación para mí. Ahora, para caminar en el mundo y vivir en el mundo sin caer en los engaños, es necesario la relación con Dios para que desaparezca el temor. Para que nuestra alma esté en paz, en gozo. No temer, en paz, en gozo. ¿Y por qué? Porque el milagro sucede. Lo imposible. Mira, lo imposible en el trabajo, la economía, la salud. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador. Y para finalizar, Dios dice que tiene cuidado de cada uno de nosotros.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.